salió de Venezuela para escapar de la crisis y darles a sus hijos lo que su país ya no podía ofrecerles. Cruzó fronteras, trabajó duro y trató de rehacer su vida en Ecuador, sin imaginar que el mayor peligro no estaba en la pobreza ni en la migración, sino en los celos enfermizos de otra mujer. Lo que comenzó como una relación sentimental terminó en amenazas, agresiones públicas y un ataque brutal en plena calle que la dejó sin vida con apenas 22 años. Esta es la historia de Diocelis Salazar, una joven madre migrante cuyo intento por construir un futuro mejor terminó convertido en una tragedia anunciada. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Ecuador. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Diocelis Salazar. La tarde del 14 de febrero de 2021, mientras en muchos lugares se celebraba el amor y la amistad, en el centro de Riobamba se ejecutaba un plan que ya venía gestándose desde hacía meses. Diocelis Salazar se encontraba en las calles Francia y Carondelet, cerca del mercado La Condamine y de su lugar de trabajo, acompañada por 3 amigas, cuando se le acercaron 2 mujeres, Silvia Patricia Arango, expareja de su novio, y Lina María Marquines, quien durante meses había fingido ser su amiga. Lo que comenzó como una discusión subió rápidamente de tono. En un momento de descuido, Lina le roció gas pimienta directamente en el rostro, dejándola desorientada y prácticamente indefensa. Aprovechando esa ventaja, Silvia sacó un cuchillo y la atacó con varias puñaladas en el cuello y la espalda. Las heridas fueron profundas y letales. Una de ellas comprometió la vena yugular, provocándole una hemorragia masiva que sellaría su destino en cuestión de minutos. Tras el ataque, algunos transeúntes intentaron auxiliarla. La subieron a una motocicleta y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, las lesiones eran extremadamente graves. Aproximadamente 40 minutos después de haber sido apuñalada, Diocelis, de apenas 22 años, falleció. La noticia corrió con rapidez. Al día siguiente, su hermana Leira Jiménez inició una intensa campaña en redes sociales, especialmente en Instagram. Publicó fotografías de las agresoras, difundió capturas de los mensajes amenazantes que Diocelis había recibido durante meses y exigió justicia. Su objetivo era claro: evitar que el crimen quedara impune y presionar para que las responsables fueran capturadas y sancionadas conforme a la ley. El 19 de febrero de 2021, 5 días después del crimen, las autoridades detuvieron a Silvia y a Lina. Silvia fue recluida en el Centro de Privación de Libertad de Riobamba. Lina, en cambio, obtuvo arresto domiciliario tras confirmarse que estaba embarazada. Durante las investigaciones también fue recuperado el cuchillo utilizado en el ataque. Con el avance del proceso salió a la luz un elemento clave. Detrás de la ejecución material del homicidio había una presunta autora intelectual. Se señaló a Janet Mariza Tandazo Jaramillo, amiga cercana de Silvia, como la mujer que habría enviado los mensajes y audios amenazantes contra Diocelis y que habría impulsado el plan. Meses después del suceso, Tandazo continuaba prófuga de la justicia ecuatoriana, mientras la familia insistía en que fuera capturada. Con las detenidas bajo custodia, el sistema judicial ecuatoriano inició el proceso penal.
La Fiscalía presentó varios elementos de convicción: el informe de autopsia que confirmaba la hemorragia aguda causada por la herida en la vena yugular, el arma blanca recuperada y registros de cámaras de vigilancia del sector donde ocurrió el ataque. En agosto de 2021, un tribunal de garantías penales de la provincia de Chimborazo declaró culpable a Silvia Patricia Arango, de nacionalidad colombiana, como autora directa del homicidio. Fue sentenciada a 34 años y 8 meses de prisión. Además, se le impuso el pago de una multa de $340.000 y una reparación integral de $10.000 a favor de la familia de la víctima. Por su parte, Lina María Martínez, quien roció el gas pimienta que dejó indefensa a Diocelis, recibió una medida sustitutiva de libertad y la colocación de un brazalete electrónico. Su sentencia fue emitida después de haber dado a luz, conforme a lo establecido en la legislación ecuatoriana. Pero lo ocurrido aquel 14 de febrero no fue un arrebato espontáneo. La agresión mortal fue el desenlace de una escalada de amenazas y ataques que ya habían comenzado días antes. Un día antes del crimen, el 13 de febrero de 2021, Diocelis fue emboscada en plena vía pública del centro de Riobamba mientras caminaba junto a una amiga. 2 mujeres la interceptaron y la confrontaron verbalmente. La discusión rápidamente se transformó en agresión física. El objetivo no era solo intimidarla. Según los reportes, la intención era desfigurar su rostro, algo que evidenciaba la carga de odio que se había acumulado. El altercado generó un gran alboroto en la calle y obligó a la intervención policial. Todas las involucradas fueron detenidas por unas horas bajo la acusación de escándalo público. Lejos de calmar la situación, aquel episodio intensificó aún más la tensión entre las mujeres. El conflicto no comenzó ese fin de semana. Desde meses atrás, Diocelis venía recibiendo mensajes intimidatorios a través de su teléfono. En audios y textos la advertían que debía abandonar el país. La amenazaban con golpearla, atacarla y hasta desaparecerla. A pesar del miedo, ella respondió en varias ocasiones asegurando que no se iría de Ecuador. Cansada del hostigamiento, acudió a las autoridades policiales para denunciar las amenazas. Sin embargo, no obtuvo medidas de protección ni respaldo efectivo. El acoso continuó sin freno. Tampoco se conoce con certeza si su pareja estaba al tanto del nivel de intimidación que ella enfrentaba o si intentó mediar con su expareja para detener la situación. Lo cierto es que las advertencias eran claras, persistentes y cada vez más violentas. El origen de las amenazas estaba en los celos. A mediados de 2020, tras iniciar una relación sentimental, la tranquilidad de Diocelis comenzó a quebrarse. La expareja de su novio, Silvia, no aceptó la nueva relación y empezó a manifestar un resentimiento que pronto se transformó en hostigamiento abierto. No actuó sola. Junto a otras mujeres de su entorno, inició una campaña de intimidación sostenida. Los mensajes que llegaban al teléfono de Diocelis eran cada vez más agresivos. Aunque en las capturas de las conversaciones no se identificaban claramente los motivos de cada discusión, el tono dejaba ver una fijación obsesiva y un odio creciente. Durante meses, Diocelis soportó esa presión constante, probablemente creyendo que no pasaría de palabras, pero la violencia ya estaba en marcha. Para comprender por qué se desató esa reacción tan extrema, hay que retroceder al momento de los inicios de Diocelis y su ilusión por estar comenzando una nueva etapa en su vida. Diocelis nació en La Velita, un sector de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, al occidente de Venezuela. Quienes la conocían la describían como una joven noble, amorosa y completamente entregada a sus hijos. En 2018, Diocelis salió de Venezuela en busca de oportunidades que su país ya no podía ofrecerle. Su primer destino fue Colombia. Allí nacieron sus 2 hijos. Sin embargo, las condiciones tampoco eran favorables.
El padre de los niños no le brindaba apoyo suficiente y las posibilidades de progreso eran limitadas. Pocos días después de dar a luz a su hijo menor, tomó una decisión difícil: continuar el viaje hacia Ecuador. No era un traslado sencillo, menos aún con 2 niños pequeños, pero su prioridad era encontrar estabilidad económica y un entorno donde pudieran avanzar sin depender de nadie. Su historia no comenzó en medio de amenazas ni violencia, sino en el entorno sencillo de un pueblo venezolano donde creció con sueños y aspiraciones comunes. La maternidad llegó temprano, y con ella la responsabilidad de proteger y sostener a 2 pequeños que dependían totalmente de ella. Ese sentido de compromiso fue el que la impulsó a cruzar fronteras, trabajar sin descanso y resistir incluso cuando comenzó a recibir advertencias que con el tiempo demostrarían ser reales. Cuando decidió establecerse en Ecuador, Diocelis se radicó en San Pedro de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Pero su llegada a Riobamba fue solo una etapa más de un recorrido que había comenzado años atrás, empujada por la necesidad y la esperanza. Allí intentó comenzar de nuevo. Como muchos migrantes, llegó con metas claras: trabajar, ahorrar y construir una base que le permitiera sostener a sus hijos y apoyar a su familia en Venezuela. La adaptación no fue sencilla. La vida del migrante implica enfrentar barreras laborales, inestabilidad económica y en ocasiones discriminación. Aún así, Diocelis logró abrirse paso en medio de esas dificultades. En el año 2020, mientras ya residía en Ecuador, Diocelis conoció a un hombre con quien comenzó una relación sentimental. Después de atravesar el proceso migratorio y criar sola a sus hijos, aquella relación representaba una oportunidad de estabilidad emocional. Se mostraba ilusionada. En agosto de 2020, durante la celebración de su cumpleaños, recibió numerosos regalos y publicó un vídeo agradeciendo a su pareja por los detalles. Aunque el rostro del hombre no se apreciaba en las imágenes, ella dejaba ver su entusiasmo y gratitud. Parecía una etapa luminosa dentro de una vida marcada por el esfuerzo y la responsabilidad como madre joven. Pero esa relación sería el detonante de los celos que terminarían convirtiéndose en violencia. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Para febrero de 2021, Diocelis llevaba aproximadamente 1 año y medio viviendo en Ecuador. Había logrado conseguir empleo y mantenía firme su objetivo: ahorrar para ofrecerles una mejor vida a sus hijos y enviar ayuda económica a su familia en Venezuela. Con esfuerzo había adquirido algunos bienes básicos para hacer más llevadera la rutina en su hogar, como una nevera y un televisor para que sus pequeños pudieran entretenerse viendo dibujos animados. No eran lujos, eran pequeños avances que representaban estabilidad. A pesar de todo, seguía avanzando. No sabía que la amenaza que enfrentaba no estaba en la economía ni en la distancia, sino en el odio que crecía a su alrededor. Tras el ataque, la preocupación inmediata de la familia no solo fue exigir justicia, sino proteger a los 2 niños que quedaron sin su madre en un país extranjero. Inicialmente, los pequeños permanecieron bajo el cuidado de una prima de Diocelis en Ecuador. Sin embargo, el temor era constante. Después de lo ocurrido, la familia temía que pudieran estar en riesgo. Leira Jiménez, hermana de la joven, relató que durante los minutos en los que Diocelis aún permanecía con vida, expresó su deseo de que sus hijos regresaran con la familia en Venezuela. Mi hermana duró 40 minutos viva y pidió que los niños estuvieran con nosotros. Los niños tienen que estar con nosotros, declaró ante los medios de comunicación. La familia inició gestiones ante la Cancillería venezolana, lo que permitió que el Consulado de Venezuela en Ecuador tramitara la documentación necesaria.
Finalmente, el 11 de marzo de 2021, Sebastián y Johan Camilo fueron repatriados y recibidos por sus seres queridos en el aeropuerto de Maiquetía. Desde entonces, su tía asumió el cuidado directo de los pequeños. El dolor también quedó reflejado en las palabras de Manuelita Pachano, madre de Diocelis, quien describió a su hija como una joven sin maldad, incapaz de percibir el entorno hostil en el que se encontraba, y señaló la envidia como el motor del crimen. La muerte de Diocelis no ocurrió en un vacío. Durante ese mismo periodo, otros migrantes venezolanos también fueron víctimas de hechos violentos en otros países de la región. Con el crimen de Diocelis ya sumaban al menos 4 venezolanos en un solo mes durante 2021 en países como Colombia, Ecuador y Perú. El 11 de febrero de ese año, Dayana Caterina Jiménez, de 39 años, fue apuñalada en San Victorino, en El Socorro, Colombia. 2 jóvenes la atacaron cuando se encontraba sentada en un banco del centro del pueblo, causándole heridas mortales en el cuello, la espalda y el estómago, presuntamente en un ajuste de cuentas. El 24 de febrero en Perú, Jonaiker Orellana, también de 39 años, murió tras ser atacado con un cuchillo en un parque de la urbanización Palau, en San Martín de Porres. Un mes antes, el 24 de enero, Orlando Abreu fue atacado de 2 disparos en Trujillo, Perú, presuntamente por un sujeto apodado Cara Cortada, quien lo extorsionaba por su puesto de trabajo en un mercado popular. Estos hechos reforzaron la sensación de vulnerabilidad que enfrentan muchos migrantes en contextos marcados por precariedad y violencia. Sin embargo, más allá de la nacionalidad de víctimas y agresores, el crimen que acabó con la vida de Diocelis expone un fenómeno más profundo: la violencia alimentada por los celos y la posesión. Los celos son una emoción común, pero cuando se combinan con rasgos paranoides, sentimientos de abandono y dificultad para controlar la agresividad, pueden transformarse en detonantes de tragedias. Especialistas señalan que en ciertos individuos los mecanismos de control emocional se debilitan ante el rechazo, dando paso a impulsos destructivos. En el caso de Diocelis no está completamente claro cómo se desarrolló la ruptura entre su novio y Silvia Arango, ni qué factores específicos intensificaron el resentimiento. Lo evidente es que Silvia no aceptó que su expareja iniciara una nueva relación. La idea de posesión, esa noción de eres mío, terminó convirtiéndose en una visión distorsionada que justificó en su mente eliminar a quien consideraba responsable de su pérdida. Este hecho recordó en Ecuador otro crimen ocurrido en enero de 2019, cuando Diana Carolina, una mujer venezolana embarazada, fue privada de la vida en plena vía pública por su expareja. El agresor la mantuvo retenida durante más de 1 hora frente a transeúntes y agentes policiales antes de apuñalarla. El caso generó conmoción nacional y desencadenó reacciones contra la población migrante, así como el endurecimiento de controles fronterizos. Datos oficiales indican que entre agosto de 2014 y diciembre de 2018 se registraron 313 feminicidios en Ecuador, aunque organizaciones independientes sostienen que la cifra real podría duplicarse. La violencia no distingue nacionalidad, tampoco el odio. Cuando los celos se mezclan con resentimiento y obsesión, el resultado puede ser devastador. En este caso, el saldo fue una joven madre muerta y 2 niños obligados a crecer sin ella. Diocelis había cruzado fronteras impulsada por una sola meta: construir un futuro mejor para sus hijos. La migración no fue un capricho, fue una obligación nacida de la precariedad y del deseo de darles estabilidad, educación y oportunidades. Trabajó, ahorró y resistió en un país ajeno mientras se enfrentaba a las dificultades propias de ser migrante, y aún así terminó atrapada en una espiral de celos y odio que nada tenía que ver con su esfuerzo ni con sus sacrificios. Denunció amenazas, existían mensajes, audios y antecedentes de agresión. Hubo una pelea pública un día antes del ataque.
Las señales eran claras, sin embargo no hubo protección efectiva. El desenlace no fue un hecho aislado ni imprevisible, fue la consecuencia de advertencias ignoradas y de una violencia que se subestima hasta que es demasiado tarde. 2 niños quedaron sin madre no por el destino, sino por la incapacidad de frenar a tiempo una obsesión que se convirtió en crimen. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Sigamos recordando, porque la memoria es resistencia y la justicia comienza cuando nos negamos a olvidar. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.